Sí, claro que sí, maestro. Bueno, en términos del granero de México, Guanajuato, ya nos upgrade, hicimos un escalamiento y el gobernador anterior, el gobernador Márquez, decía que ya éramos el refrigerador de México, ¿no? Entonces ya es una actividad un poco más arriba que producir commodities. Y ahora el gobernador actual, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, él habla de la mentefactura, ¿no? Habla de la creación y de lo que hemos estado hablando en torno a actividades de mayor valor, ¿no? Sin duda los pequeños productores pues sí están batallando, reciben algunos apoyos del gobierno federal. Sabemos que el gobierno federal pues está invirtiendo en gasto corriente a distintos sectores de la población. Entonces, pues sí los están recibiendo, pero yo creo que tenemos grandes retos en ese tema y que hemos identificado en las investigaciones que hemos realizado. Y son puntualmente temas de infraestructura que evidentemente en muchos países de Latinoamérica tenemos esos retos de comunicaciones, de caminos y por supuesto las telecomunicaciones que a veces pueden impedir estos flujos de bienes agropecuarios. Entonces, pues sobre todo veo el reto de la infraestructura en México y en América Latina, y el tema de las telecomunicaciones, ¿no? Veíamos una tendencia o vemos una tendencia de migración hacia las ciudades. La población rural en México, y estoy seguro que en otros países de América Latina, pues se reduce drásticamente a comparación de lo que teníamos en 1950, que era más de la mitad de la población. Ahorita es el 20 y sigue bajando, ¿no? No nada más es la migración a Estados Unidos, también es la migración hacia las ciudades, ¿no? Las poblaciones, las comunidades, las rancherías, pues cada vez se ven más desoladas, cada vez tienen menos animales de traspatio, cada vez tienen menos plantaciones o cosechas de productos agrícolas. Entonces, pues eso también está afectando un poco a la producción agropecuaria, ¿no? Y bueno, la pregunta que a mí me gustaría poner en el foro es algo de lo que hablaba y de lo que yo veo. Yo considero que en México, y estoy seguro que en muchos países de América Latina es lo mismo, adolecemos o tenemos tres grandes retos, ¿no? Uno es la informalidad, que hablábamos hace rato, el gran porcentaje de informalidad. Otro es el Estado de Derecho, que pues vemos que en situaciones a veces no sabemos qué es lo que pasó, qué es lo que está pasando. Tenemos casos puntuales que han sido muy mediáticos en México, que hasta la fecha pues no sabemos en realidad qué es lo que pasó, ¿no? Entonces el Estado de Derecho, y el tercero es la debilidad de las instituciones, ¿no? La debilidad de las instituciones, porque llegan gobiernos, y lo vemos en otros países de Sudamérica, ¿no? En México, llegan gobiernos y no hay planes a largo plazo en donde los stakeholders o los actores principales participen colaborativamente para realizar planes en todos los sectores, en el sector salud, en el sector educación, en los negocios, en el sector que ustedes me digan. No vemos esa colaboración de las instituciones y la fortaleza de las cámaras, de los colegios, de las universidades, de las empresas, en donde haya una visión común y vayamos dirigidos todos hacia el mismo objetivo, ¿no? En México pasan gobiernos, traen megaproyectos y llega un gobierno después y pues tira el megaproyecto. No sé si sea bueno o malo, ¿no? No sé si sea bueno o malo, pero la realidad y el hecho es que por ejemplo, pues lo vemos claro en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, el nuevo aeropuerto, pues llega un nuevo gobierno y dice que no va más. Entonces llega un nuevo gobierno con 3 megaproyectos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y propone un Tren Maya, propone una refinería en Veracruz, en Dos Bocas, Tabasco, perdón, y propone un nuevo aeropuerto en Santa Lucía, alterno al de la Ciudad de México, y un transísmico que conectará a Oaxaca los océanos, ¿no? El Pacífico y el Atlántico. Entonces, no sé si sean buenos o malos, pero lo importante es la continuidad. Entonces, yo creo que la continuidad es algo fundamental en los países de América Latina, y la fortaleza que las instituciones deberían tener, ¿no? Vemos, llega Trump a Estados Unidos, pues sí, Estados Unidos con instituciones fuertes, entonces pues de repente se encuentra amarrado entre algunas decisiones, pero lo vimos y desafortunadamente lo que pasa en Venezuela, ¿no? Eh, pues gobiernos que sin más ni más se apropian de las instituciones y de repente pues expropian a diestra y siniestra y la iniciativa privada se va.
y surgen crisis. Entonces, la fortaleza de las instituciones es algo que quería poner a consideración del panel y la importancia de la fortaleza de las instituciones. Absolutamente. Es uno de los temas claves, pero yo creo que has apuntado, Salvador, a algo que es el desafío de última instancia de la democracia. Porque si nosotros miramos a la región nuestra, y no puedo dejar de pensar de que en el curso de mi carrera profesional, ahora que estoy llegando a edades maduras, puedo mirar y decir, en el trayecto de una carrera profesional, que es la mía, América Latina se ha quedado tan atrás en términos globales. Cuando empecé yo mi carrera, pensar en Sur Corea daba lástima. Pensar que una ciudad china pudiera ser como Buenos Aires era impensable. Y esto apunta a que problemas profundos que tenemos que solucionar en nuestros países, en la región, no se pueden solucionar en el plazo de lo que es un plazo electoral. México, que tiene un sexenio, es lo que tiene más años, porque los demás van de 4 años a 5 años. Entonces, el dilema democrático es, si uno empieza a tratar de solucionar problemas de fondo, muy difícilmente los puede solucionar en 4 años o en 6, con el cual se arranca algo y si es realmente va a los problemas de fondo, va a amenazar los intereses creados en forma profunda. Y como dijo Maquiavelo, el príncipe nunca debería tratar de cambios de fondo porque los perjudicados se dan cuenta enseguida y los beneficiados se dan cuenta años, décadas después. Entonces, ese es el dilema. Nosotros tenemos problemas que requieren soluciones profundas y de las cuales nadie puede entregar en un solo ciclo electoral. Entonces, si van a poder perdurar, depende, como tú decís, de las fortalezas de las instituciones, de los cuales hay grandes tendencias a nivel mundial, pero que la región no está exento, de que están ante una globalización que produjo cosas sensacionales, pero también dejó víctimas, hacia una ola de tecnología que cambió el mundo y hizo unas cosas sensacionales, pero que también deja víctimas. Hay una mezcla que yo encuentro muy preocupante, que muchas veces me recuerda a Europa en los años 30, de angustia, de no saber hacia dónde va el destino económico de la familia de uno, que se torna en un caldo tremendamente nocivo en términos políticos, a los cuales entonces terminamos en gobiernos populistas que difícilmente van a traer soluciones. Hay pocos que yo puedo pensar que están trayendo resoluciones firmes a los problemas graves. Y uno de los milagros de nuestras vidas es la disminución de la pobreza que originó una China que pasó de 40 años, 50 años en que el Gini era perfecto bajo Mao, a una China que hoy por hoy tiene 350 millones de personas que viven como el primer mundo, que todavía será un porcentaje bajo de China, pero es mayor que en Estados Unidos. Pero eso me lleva al tema de que nuestra región también tiene el peor Gini mundial. Y esa desigualdad entre los pocos que tienen y los muchos al cual no pueden acceder hasta cosas muy básicas, es un dilema profundo y que si las instituciones, si no surgen instituciones que pueden vocalizar eso en una forma constructiva, tenemos un caldo realmente muy preocupante. Sí, No coincido, doctor. Ahora sí que un denominador común de
de los países desarrollados es el alto porcentaje de clase media, ¿no? Entonces, en México, en los países de Sudamérica, pues vemos esa desigualdad en donde se acumula y la clase media, pues surge, pero surge lentamente. Un buen ejemplo es lo que usted decía de Corea del Sur, ¿no? Corea del Sur pues, ha tenido un desarrollo importante con una clase media que se acelera, ¿no? Bueno, Surcorea es un caso muy interesante porque pasó de ser un país donde daba lástima a lo que es hoy, pero hubo muchas intervenciones muy, muy bien pensadas. Por ejemplo, en Corea, cuando se plantearon de que querían pasar a ser un país de alto valor agregado y que eso pasaba por la tecnología, el gobierno de ese momento dijo, si tenemos éxito en lo que queremos hacer, lo que se va a producir es una polarización de la sociedad tremenda, porque la tecnología va a requerir las personas educadas para justamente poder aportar en una economía así. Y el sistema educacional hoy produce pocas personas que cumplen ese perfil, y si tenemos éxito en tener una industria que requiere de ese personal, nuestra sociedad se va a dividir entre los pocos que todo el mundo quiere y los muchos que van a quedar rezagados. Entonces lo que inició Corea fue una reforma educacional profunda, para que cuando se diera eso, la gente que podía aportar y ser integradas a esa economía del futuro era también el grueso de la gente, que es lo que da base a la clase media emergente de una Corea. Ahora, algo interesante lo que eso me da a pensar, porque llegamos y esto de la pandemia nos lleva, estamos comentando un poco más, a ser un poco más proteccionistas, ¿no? De enfocarnos más en las industrias domésticas, en las cadenas de valor que tenemos. Y eso fue justo lo que hizo Corea del Sur, ¿no? Se hizo en realidad durante el principio de su boom económico, se aisló en cierta forma, dejó de importar, se enfocó mucho en el desarrollo de sus propias economías y fue difícil al principio y le dolió a mucha gente y tuvo muchos afectados. Pero al final, después de 30 años, pues fueron intervenciones muy puntuales y muy buenas, donde el gobierno hubo, como bien mencionabas tú, Salvador, hubo continuidad, ¿no? De las Y ideas que está bien planeado. intervenciones también inteligentes. Por ejemplo, en la industria de chips, Corea empezó siendo un productor commodity de chips. Eran los chips que iban a las radiotransistores. Pero dijeron, nosotros queremos llegar a hacer chips de primera calidad. Entonces el gobierno juntó a las 3 compañías que estaban haciendo chips y le dijo, miren, aquí hay un programa en que, y voy a inventar los números porque no me acuerdo exactamente, pero que les dijeron, aquí tienen cada uno 350 millones de dólares y el chiste es de que en 5 años tienen que producir chips con estas especificaciones. Los que alcanzan a producir eso, esos millones de dólares han sido un grant del gobierno para producir la industria. Y el que no llega a estas especificaciones en 5 años, debe ese dinero con el interés acumulado. ¿Juegan o no juegan? Bueno, las 3 compañías dijeron, jugamos. 2 llegaron a esas especificaciones, entonces tuvieron un grant de promoción sensacional, y la otra debe al gobierno toda esa cantidad con intereses acumulados. Y yo creo que esos son ejemplos porque el gobierno, por supuesto, tiene que promocionar la llegada del siglo XXI, pero generalmente esa promoción se hace en forma no tan inteligente, porque va hacia la actividad, premia la actividad. Si tú metes a hacer esto, te damos este apoyo. La otra manera es decir, yo premio el logro. Si tú lo lograste, ahí va el subsidio. Pero yendo a lo que comenzábamos a discutir, el problema fue de que muchas de estas cosas demoran más de un sexenio.
más de 4 años. Entonces, yo creo que en última instancia es el gran desafío de la democracia. Yo para nada, con todo lo que dije, abogo por un sistema autocrático ni militar que tuvo Corea, pero sí creo que nosotros como ciudadanos no debemos plantear la definición clara de lo que es el éxito, hacia dónde queremos ir, y que en esas voces y en esa articulación hay que hacer que participe izquierda, derecha, y es todo un desafío. Pero yo creo que en última instancia no tenemos otra. Sí. Yo quería agregar ahí un poco, porque bien interesante lo que han hablado, ¿no? Salvador, pusiste como que la llaga en el dedo, ¿no? Son retos inmensos, pero para mí, digamos, algo importantísimo que debemos hacer las naciones es plantearnos cuál es el proyecto de nación que queremos, ¿no? Y cuáles son las herramientas en las que tenemos que apostar para lograrlas, ¿no? Hay muchos casos de éxito, como lo comentaba el doctor Chuo. Los países exitosos han tenido bien claro hacia dónde quieren caminar y en qué se van a apoyar. Para mí es fundamental la educación, por supuesto, la educación como un pilar en cualquiera del proyecto que queramos hacer de nación, porque eso va a fortalecer y no va a obligarnos a hacer apuestas incorrectas como las que ha venido haciendo México, ¿no? De apostar a mano de obra barata, armado de la maquila, ¿no? Que ya lo vimos que no es el camino correcto, pero no nos quedaba otra porque teníamos solo mucha mano de obra poco capacitada, ¿no? Y decidimos ir por ese camino, ¿no? Pero hay muchos otros caminos. Me parece que también esta pandemia ha obligado a muchos gobiernos, ¿no?, a replantear cuál es la medida, el PIB. O sea, recientemente han salido muchos gobiernos diciendo que el PIB dejará de ser realmente la medida de éxito y de felicidad y de bienestar de los gobiernos, ¿no? Porque eso no va directamente a la población en general. Entonces, ¿cómo debemos medirnos de aquí en adelante? Hay muchos planteamientos de nuevas economías, ¿no? Nuevas formulaciones de qué debería ser la economía y en qué debería sustentarse. Entonces, se ponen en marcha nuevas ideas. Me parece que es tiempo de tal vez poner en práctica, de experimentar nuevas cosas, de hacer nuevas formulaciones. Son tiempos de cambio, me parece. Tenés toda la razón, Javier, pero creo que estos dilemas de cómo debemos medir si PIB o felicidad o todo eso, son cuestiones interesantísimas a nivel conceptual, a nivel académico. Porque si tú preguntas a la mayoría de la gente, la respuesta es muy clara. Lo que quiere la gente es tener acceso a esas intervenciones que le permiten llegar a maximizar el potencial de sus vidas. Y eso empieza con una educación que sirve, con tener suficientes calorías, con tener acceso a agua potable, con tener acceso a un mundo digital y tener un techo sobre sus cabezas. Y yo creo que en ese sentido, si pensamos en la mayoría, y la verdad que ese 70% que está debajo del 20% bien servido de toda nuestra región, obviamente no es homogéneo, tiene muchos segmentos, pero el acceso a estas cosas básicas, para mí, tiene que ser parte de la definición de éxito de una sociedad. Entonces, y es un tema que yo creo que si en nuestros estudiantes, en los estudiantes universitarios, si uno pudiera articular de esa manera hacia dónde debe ir la sociedad. Yo creo que derecha, izquierda, liberales, no liberales, habría mucha concordancia. Pero
creo que es importantísimo decir qué definimos como la métrica del éxito. Luego discutiremos cuál es la manera más efectiva de llegar, porque creo que si uno tiene claro la definición de ese éxito, entonces en realidad cualquier cosa sirve si avanza hacia ese lado y cualquier cosa no sirve si atrasa la llegada a ese punto. Y creo que nos hemos perdido mucho o hemos dejado que otros rapten el proceso y lo tenemos que retomar. Sí, claro que sí. Se nos está acabando un poco el tiempo, pero Alex, ¿tú tendrías alguna otra pregunta para el foro antes de pasar a preguntarle algo a Ervin? Claro, yo creo que algo que me interesaría, y ya que pasamos del ámbito macro, traerlo un poquito más a casa, que compartieran cuáles son las 2 o 3 industrias por las que apostarían en América Latina con esta nueva normalidad, con esto nuevo que estamos viviendo, y cuáles serían las, o sea, digamos, las dos por las que apostarían y las 2 que ven que van a ser bastante afectadas, ¿no? Aquí, si me permites, Alejandro, me dijo Héctor que podía compartir la pantalla. Entonces, justamente ayer estaba leyendo yo un artículo de la consultora Ernst & Young en torno a qué categorías o en qué industrias se espera que gaste más la población. Entonces, un segundito para... Aquí lo tengo ya. Sí, sí. Sí. Fíjate, categorías en las que se espera gastar más después de la pandemia COVID-19. Vacaciones, tiempo libre, comidas en restaurantes, ¿no? Entonces, los servicios, si me preguntas en qué industrias apostarías, pues definitivamente serían en los servicios. Va a haber grandes retos en temas de turismo, de movilidad, por supuesto, pero yo creo que van a tener, por supuesto, la base tecnológica. Eso no es en el futuro, eso ya está sucediendo, ¿no? Pero yo creo que en el post-COVID, yo apostaría en torno a los servicios y, por ejemplo, el sector turístico, ¿no? Porque, por ejemplo, una de las cosas que estuve pensando y que me puse a analizar es, bueno, ahorita que estamos llegando a un punto donde, digamos, hay en cierta forma un poco más de miedo, digámoslo así, de la otra persona, no sabemos si una persona pudiera estar enferma, etcétera. Por ejemplo, modelos que nosotros creamos, hijo, qué buenos modelos como Uber, como tú mencionabas hace rato, pues yo imagino que habrá ciertos modelos anteriores o antiguos a los que pudiéramos regresar. Sí. Y a lo mejor el tema de las automotrices, quizá ahora pienso, a lo mejor eso va a tener un boom. La gente va a querer tener su propio auto. ¿Y qué va a significar eso tanto para la comunidad en general como para la economía? Porque si empezamos a tener más carros en las vías, aparte de más contaminación, va a haber más accidentes y todo ese tipo de temas. ¿Qué va a pasar con el transporte? O sea, cómo nos comunicamos, y ahí es donde entra también lo que mencionabas tú, bueno, el área de digitalización y el home office. Entonces creo que vamos a tener varias de estas industrias que se van a pelear unas contra las otras, ¿no? Absolutamente, Alejandro, porque si bien la gente no quiere estar apretujada en el metro, tampoco tiene necesidad de viajar tanto. Entonces yo creo que hay ciertas industrias que como industrias las veo muy amenazadas. Dijimos, hotelería, aerolíneas, pero yo creo que si tú miras industrias básicas, lo que creo donde van a estar los ganadores son los que pueden migrar más rápidamente a cumplir lo que es esencial, pero a través de incorporación del mundo digital. Por ejemplo, FinTech en todas sus expresiones. Ignea tiene una cartera de inversión en el Fondo 2, donde yo diría prácticamente la mitad es en alguna forma de FinTech u otra. Eso se va a acelerar tremendamente, se ha acelerado. En términos de algo tan básico como supermercados, ¿no? Que alrededor del mundo son una industria de 5 trillones al año. Lo que claramente está pasando es una transición tremendamente rápida a online. Entonces tú tenés
jugadores dentro de esa industria que están transicionando rápidamente y otros que no. Y ahí vas a tener los ganadores y los perdedores. Entonces, creo que, por ejemplo, no sé lo que va a pasar en términos el bajón, la reducción de globalización. Pero, por ejemplo, yo veo a un Estados Unidos que va a estar más mirando hacia América Latina en sus supply chains y todo lo demás, porque esa idea de depender de supply chains que van muy lejos y todo lo demás se está acabando. Entonces, ahí también van a haber ganadores y perdedores. Creo que todavía es muy temprano para ver los claros ganadores y perdedores, salvo cosas como hotelería y cosas que dependen de business travel y todo lo demás. Y otros ganadores obvios como los que hemos comentado. Pero van a haber muchos otros ahí que van a surgir. Pero creo que esto ha acelerado muchísimo la incorporación del mundo digital con el mundo contemporáneo de todos los días, el mundo cotidiano de nuestras vidas, a un nivel de penetración que está tocando todos los niveles socioeconómicos en forma muy rápida, y creo que una pieza fundamental es la penetración de smartphones en segmentos de menos y menos ingreso. Y eso está planteando una infraestructura tremendamente importante para la próxima década. Y también, doctor, ahí rápidamente construyendo sobre lo que dice, el tema de las posibilidades, porque uno es los smartphones, el poder introducirlos en otros estratos de la población, y los medios de pago, ¿no? La baja bancarización que hay en América Latina, pero que está siendo sustituida por, en este caso en México, por cadenas de conveniencia, en donde pues, a la gente se le hace fácil. Yo trabajé en áreas comerciales de Grupo Bimbo y tenía una relación estrecha con FEMSA, con Oxxo. Entonces, en esa época, en 2010, habrían 3 Oxxos en México diarios. Entonces, pues, era una estrategia muy agresiva. Entonces, esos medios alternos de pago están surgiendo y están siendo una solución a las personas que no pueden tener acceso a una tarjeta de crédito o algún medio de pago electrónico. Ciertamente. Perfecto. Bueno, Ervin, ¿tendrás alguna pregunta para el foro? Bueno, tengo varias preguntas. Una que se me hizo muy interesante de parte tuya, Héctor Zavala. Comentabas que qué se le va a hacer a esa gran población que se quede desempleada. Entonces, retomando todos los temas yo vistos en mi carrera, se habla mucho del valor agregado, y me pregunté yo mismo, ¿se podría generar valor agregado a la persona, al profesional, como yo, como cualquiera de nosotros? Yo creo que eso podría ser una alternativa, que las instituciones educativas, tanto privadas como públicas, trabajen con el gobierno, porque va a ser un problema gubernamental tener tanta gente desempleada, generar ese valor agregado del profesional, y más que nada también darle como lugar para que pueda laborar, ¿no? Eso podría ser una alternativa. No sé si me estoy equivocando o estoy divagando. Otra cosa que se me hizo muy interesante, que platicaba Javier, era el cambio, la oportunidad que está generando todo esto de la intervención de las herramientas tecnológicas en nuestra vida diaria. Yo he visto drásticamente cómo ha hecho un boom todas estas plataformas de Udemy, Coursera, miles de plataformas que ya cualquier persona puede aprender, tomar un curso, tomar, no sé, estas clases de masterclass con chefs tipo Gordon Ramsay. Se está cambiando ya, como se está partiendo un parteaguas de un cambio de nuestra sociedad muy drástico, donde la gente quizás en algún futuro esté sentada en su casa, en su escritorio, aprendiendo miles de cosas, ¿no? Se me hace muy interesante. Es una gran oportunidad para los futuros empresarios y los futuros inversionistas.
yo creo que también algo que sería interesante poner en la mesa sería la capacidad de transición de las empresas, las pymes, las micro, medianas empresas hacia estas redes sociales, ¿no? Hasta estas herramientas tecnológicas. Se me haría muy interesante que el gobierno dé apoyos de económicos o apoyos tecnológicos o de asesorías para que estas empresas puedan llegar a esta transición y abarcar esto, bueno, abarcar este amplio radio de el uso de las tecnologías, ¿no? Yo tengo Digo, un comentario. Perdón, doctor. no tenés que esperar al gobierno. Por ejemplo, en la cartera de inversiones de Ignea hay una empresa que se llama Tienda Nube. Y Tienda Nube se especializa en tomar pequeñas empresas, pymes, y convertirlas a poder vender en Internet. Entonces, yo creo que todas esas oportunidades van a poder ser más eficientemente llenadas por el sector privado. El gobierno debería jugar un rol donde nadie más puede jugar, que es de regular en forma inteligente todo este espacio. Y después de tratar de promover hacia dónde debe ir México o cualquiera de los países de nuestra región, pero hacerlo en una forma efectiva, no corrupta. Y yo sé que al juntar todas estas cosas, uno dice no es tan fácil, y ciertamente no es tan fácil. Pero yo creo que los huecos que tú estás identificando de oportunidades, eso va a ser una oportunidad para que el sector privado se movilice para llenarlas. Para eso, el sector privado es buenísimo. Identificar una necesidad concreta y buscar una solución. Lo que el sector privado no puede hacer es velar por el bien nacional, por el bien de México, de decir qué salud pública debe existir en México. Yo creo personalmente que farmacias similares, por ejemplo, ha hecho un aporte increíble a la salud de los mexicanos en intervenciones muy específicas, en primer acceso a un médico y tener acceso a medicamentos que son, yo qué sé, el 80% de los medicamentos que pide la gente a precios muy reducidos, comparados con antes. Pero no es la solución para la salud pública de México, que precisa desde eso hasta intervenciones quirúrgicas de cáncer para poblaciones de personas que no lo podrían pagar solos. Y todo eso es el rol del gobierno, de velar por el sistema, por el país. Pero necesidades concretas, específicas, yo creo que es una oportunidad para el sector privado. Irving, te comento tantito. Lo que preguntabas sobre cómo generar valor agregado a las personas, yo creo que no hay una sola respuesta, porque por un lado tienes a la persona que pudo estudiar una licenciatura. Entonces yo les diría, hay muchísimos ingenieros o hay muchísimos licenciados en administración o hay muchísimos economistas, métete a hacer una especialidad, métete a hacer una maestría, si se puede en el extranjero, mejor. Y creo que Alex no me dejará mentir, con su MBA en la Harvard Business School, creo que eso abre muchas puertas para poder destacar y diferenciarte del resto del mercado laboral. Pero también están aquellas personas que no tienen acceso quizás ni siquiera a terminar la primaria, ¿no? Entonces yo diría que esas personas, más allá que aspiran a lo mejor a una educación medio superior, se entrenen en algún oficio, y creo que ahí es un poquito tarea del gobierno, como diría el doctor Chu, que apoye, que implemente programas sociales para que la gente realmente de escasos recursos pueda entrenarse en algún oficio o profesión y que pueda generar un ingreso familiar, ¿no? Y en cuanto a qué hacer con tantos desempleados y cómo generar empleos, creo que una de las ideas que se me vienen automáticamente es que el gobierno se ponga de acuerdo con la iniciativa privada para obras de infraestructura, que las empresas participen en licitaciones del gobierno y creen miles de empleos en todo el país. Esto es un ganar-ganar para todos. El gobierno tiene programas sociales, las empresas tienen un
un ingreso de capital enorme y se generan miles de empleos para la población, ¿no? De hecho, ahí para complementar un poco lo que mencionas, Héctor, sí, estoy de acuerdo en el tema de desarrollar, digamos, proyectos de infraestructura, pero también yo creo que es donde debemos de también apoyarnos un poco en lo que es el sector privado y lo que está haciendo. Por ejemplo, Salvador y Javier mencionan el tema de la bancarización. Bueno, también en México y en América Latina nos sobran las ideas. Y hay gente muy emprendedora, entonces, ¿cómo apoyar a esos emprendedores o a esa gente que para generar sus propias microempresas pueden ser, ¿no? Pero hay mucha gente que tiene ese espíritu de emprendedor. ¿Cómo apoyarlos para que puedan tener acceso a esos créditos y a esos servicios? Con la introducción del smartphone, ahora muchos negocios o muchas cosas se están rigiendo por medio de los medios digitales. Y bueno, también ahí entra el tema, lo que mencionaba también Héctor, ¿no? El tema del gobierno. Por ejemplo, en Alemania, eso hace el gobierno, ¿no? Se tiene una decisión de si se quiere ir a la universidad o seguir ese track, o tema de alguna otra labor, ¿no? Manual o menos, digamos, alguna carrera técnica, ¿no? Entonces, yo creo que es un conjunto de todo, pero al no haber digamos, un proyecto conjunto, pues vamos a tener que ir pensando desde el sector privado, el sector del gobierno, y para ver cómo podemos hallar a lo mejor en nuestras propias regiones. ¿Puedo aportar algo en torno rápidamente a la pregunta de Erwin? En torno al desempleo, Erwin, no sé si, bueno, esta pandemia definitivamente aceleró lo que tú preguntas, ¿no? Pero hay un libro muy bueno de periodista y escritor Andrés Oppenheimer, que habla de Sálvese quien pueda, en donde él ya habla de algunos oficios, de algunas profesiones, abogados, doctores, que en base a la tecnología, pues se le iban viendo más complicada para empleos, ¿no? Porque las máquinas, la automatización sustituía a los seres humanos. Pero recientemente se hizo un estudio en Guanajuato, en las empresas privadas, en donde las empresas comentaban que lo más importante, hablando del valor agregado a las personas que mencionabas hace rato, o lo que piden más las empresas son las habilidades suaves, ¿no? La habilidad de comunicarte, de formar equipos de trabajo, de ser colaborativo. Ellos decían, las competencias, las cosas técnicas, nosotros aquí se las podemos enseñar. Entonces, lo importante o lo que las empresas, por ejemplo, en Guanajuato están pidiendo, o yo creo que también muchas empresas a nivel mundial, es esas habilidades interpersonales de las personas que puedan ser fundamentales para el desarrollo de su vida profesional. Y lo demás, es importante que traigan un conocimiento disciplinario, pero se puede enseñar y seguramente aprender en la vida profesional, ¿no? Y bueno, podríamos seguir platicando por mucho tiempo, pero lamentablemente el reloj no cesa en su camino. Y pues quisiera, como en todas las tertulias, invitarlos a que hagan un brindis para dar cierre y en primer lugar a nuestro invitado, el doctor Michael Chu, que por favor haga un brindis para este cierre. Todo lo mejor para nuestra región y muchísimas gracias por el placer de estar con ustedes. Salud. Salud. Muchas gracias a todos. Javier, por favor, un brindis. Gracias. Bueno, yo quisiera brindar porque realmente de esta situación saquemos lo mejor, saquemos la creatividad y que esto nos lleve a un mundo mejor para todos y más igualitario. Y salud para todos. Salud. Alejandro. Sí, bueno, yo brindo por tener este espacio a creer, por la oportunidad de compartir ideas y de lo cual salga algo bueno para nuestra región y brindar por la salud de todos y de todas sus familias. Salud, mil gracias, Alejandro. Salud. Salvador, por favor. Bueno, pues yo quisiera brindar por nuestros países que históricamente han tenido grandes retos y que los hemos comentado hoy aquí,
que el post pandemia y el durante la pandemia pues sea un espacio de reflexión para todos los actores, gobiernos, instituciones, personas, sociedad civil, para unirnos en torno a objetivos comunes y poder generar bienestar en nuestras naciones. Salud. Salud. Erwin, tú haz un brindis también, por favor. Gracias. Yo quisiera brindar porque pese a la contingencia y a las adversidades, tengamos las herramientas para poder debatir y poder compartir ideas y poder ser un poco más fructíferos. Salud. Estamos de acuerdo. Salud. Salud. Muchas gracias. Héctor, por favor. Bueno, yo brindaría porque todas las personas que fueron más afectadas por esta pandemia del COVID puedan encontrar la pronta recuperación económica, social, psicológica en una nueva normalidad lo más pronto posible. Salud. 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 Y yo brindo por todos ustedes y por todos los que nos están viendo, porque gracias a esa inteligencia y ese compromiso veo en el horizonte un crecimiento incluyente que puede llevar a América Latina y puede llevar a México al lugar que merece. Salud. Salud. Salud.